Gracias te damos, Señor. Así mismo, Padre, te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, Padre bendito, Señor, por medio de tu palabra, Santo Dios. Padre, pon, Señor, palabra de sabiduría a tu siervo, Señor Jesucristo. Así mismo, Padre, tu iglesia, Padre, para entender el mensaje, Señor, que el día de hoy quieres compartir para cada uno de nosotros. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos la bienvenida a la familia de nuestro hermano Marco Polo. Amén. Amén. Su mamá Olga Cantoral Salinas. Amén. Ok. Y sus hermanos, dice Sandra Liz Cepeda, creo que también está ahí. Y Jesús Cepeda. Amén. Ese hermanito que está sentado atrás, hermano Rodo. Amén. Damos la bienvenida. ¿Cómo dice la iglesia? Damos el micrófono a nuestra hermana que continúa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Le voy a invitar, si pueden abrir su Biblia, en Mateo capítulo 23, versículo 12. Ahí vamos a leer. Mateo capítulo 23, versículo 12. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie, hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 12. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Vamos a orar, hermanos, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir esta noche, Señor, tu palabra. Gracias, Padre. Yo te pido en esta noche, Señor, que pongas en tu pueblo un corazón atento para escuchar la enseñanza que tú nos traes hoy, Señor, que traes a mi vida, que traes a la vida de mis hermanos y de todas las personas que van a escuchar los mensajes, Padre. Que no sea de mi mente, que no sea de mis pensamientos, sino del tuyo, Padre, porque lo que nos importa es tu pensamiento, tu mensaje, Señor. Usa mi vida, Padre, para yo poder hacer entender, Señor amado, lo que tú quieres decir a través mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Este mensaje le titulé Historias Celestiales, Preámbulo de Historias Terrenales. Historias celestiales, preámbulo de historias terrenales. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, alguien recuerda, existió un grupo musical, que se llamó The Beatles, que ahí los Beatles, los Beatles eran un grupo musical de aquellos años 80, un grupo musical muy famoso en el mundo. Entre ellos había un cantante que se llamaba John Lennon. ¿Alguna vez escuchado a John Lennon? John Lennon, en una canción, como era un grupo musicalmente famosísimo en todo el mundo, John Lennon un día
le quitó la vida y ya no es más famoso. Algunos lo recordamos porque vivimos en aquellos tiempos. Pero ¿saben qué? El que sigue siendo famoso es Jesucristo. Él sigue siendo famoso, hermanos. Su gloria nadie se la quita y nadie se la puede. Nadie nos venimos a traer a decir semejante cosas así. Otra mujer muy famosa, muy exitosa en Hollywood. Una mujer muy bella, una mujer, pero sumamente bella. Es Marilyn Monroe, lo que decía oído. Marilyn Monroe. Pues ella una vez, Dios le mandó a un predicador a invitarla a aceptar, pero su orgullo, su vanidad, no le permitieron aceptar a Cristo. Y dijo ella, yo no necesito a Jesús, con aquella soberbia. Pero días después de esa invitación de Cristo que entrar a su corazón de ella, lamentablemente ella se suicidó. El mensaje llegó, pero llegó a un corazón soberbio, altivo, que no lo quiso recibir. Así es que, hermanos, hay historias trágicas en esta vida terrenal que lamentablemente cuando el hombre o la mujer rechaza la oferta que Dios nos hace de aceptar, de caminar en sus caminos, hay gente que lo rechaza y no se imagina que el gran valor es que uno acepte el camino de Jesús. Bueno, pues esta noche les traigo una historia, como lo decía el título, una historias celestiales, preámbulo de historias terrenales. Vamos a ver una historia que se llevó a cabo allá arriba donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero se sucedió algo trágico, muy trágico. Una historia peor de la del Marilyn Monroe, una historia peor que la de los Beatles. Y para eso, hermano, la palabra de Dios dice que la Escritura, hermano, lo que hemos leído y aprendido, dice la misma palabra que quedó escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos en aquellos errores de aquellos personajes, para no hacer ni tener ninguna característica de las obras malas que ellos hicieron. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, el versículo 12 al 19, vamos a leer. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19. Bueno, vamos a leer, hermano. Pero miren, en el versículo 12 empieza a narrar de este personaje celestial. ¿Pero por qué? Lo dice en el versículo 12. En el versículo 1 empieza la historia del rey de Tiro. Dice que el rey de Tiro era un hombre, era un hombre que se ensalzaba, porque Tiro era un pueblo lleno de riqueza, era un país muy rico. Entonces, el rey de Tiro, por ser rey de una nación poderosa, él dice que se elevó. Entonces, en el versículo 12, Dios, el profeta Ezequiel, empieza a narrar la historia celestial para la historia terrenal. La historia terrenal está el rey de Tiro, y en la historia celestial se le enseña al rey de Tiro
para ejemplificar, o sea, para dar un ejemplo y consejo de que no debía actuar así. Bueno, dice, tú eras tiempo pasado, el sello de la perfección, lleno de qué? De sabiduría y acabado de hermosura, en el huerto de tus estudios, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y empieza a mirar las piedras preciosas de la cual estaba vestido el ser. Empieza a decir de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, esmeralda, de oro. Pero dice acá al final del versículo 13, los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vean cuánto preparativo hizo Dios cuando creó a este ser. ¿Saben? Cuando alguien va a nacer un hijo, un nieto, estamos preparando de lo mejor en la casa, que esté limpia, que hay regalos. Pues algo similar sucedió en esa historia celestial. Un gran preparativo, un día esperado, para que el ser iba a ser perfecto, sabio, hermoso. Dice, tú, querubín grande. Los que venimos al estudio bíblico sabemos que hemos estado leyendo acerca de los 4 seres vivientes, que son los querubines. Pero acá dice, hemos leído 4 seres vivientes, 4 querubines. Pero acá dice, tú, querubín grande. O sea, como que no era de la, perdón, por la palabra, no era de la plebe, pues, era un querubín grande. Yo te puse, dice Dios, en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, demasiadas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que salió mi maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras perfectas, oh mi protector. Miren, hermanos, perfecto era, dice, pero a causa de la multitud y las contrataciones, digo yo, ¿por qué estando en un lugar santo, el monte santo, donde no había maldad, no había quien lo tentara? O sea que a él nadie lo tentó. Dice la palabra de Dios que nosotros, ya hay un tentador, que a nosotros nos tienta. Y si andamos en la carne, pues creemos. Pero a él nadie lo tentó. De él brotó la malicia, de él propio. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que Dios echó del monte santo de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Digo, si era tan sabio, ¿cómo es posible que alguien tan sabio deje de ser sabio? Porque, mi hermano, en el libro de Santiago, capítulo 3, menciona que hay sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, y que hay una sabiduría terrenal diabólica. La sabiduría de lo alto, pónganme un ejemplo ustedes, cuando hay una sabiduría de lo alto y alguien que me diga cuál es una sabiduría diabólica. ¿Alguien quiere comentar? ¿Cuándo se demuestra? ¿Algún ejemplo? ¿Nadie? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, miren, vamos a suponer que llega alguien a mí y sin razón me ofende, me insulta, pero dice que el fruto del Espíritu, uno de
Si yo estoy predicando la sabiduría de lo alto, yo no voy a responder al insulto, sino que voy a quedar tranquila mientras la otra persona insulta. Y esa sabiduría es de lo alto. Ahora, si la misma persona viene y me insulta sin razón o con razón, pero yo actúo con la sabiduría terrenal diabólica, yo voy y le contesto. Y si me dicen no solamente le respondo. Esa diferencia es sabiduría terrenal contra sabiduría de lo alto. Pues este ser dejó de la sabiduría de lo alto y se corrompió de la manera. Se corrompió. Ahora, hermanos, ¿cuál es? Imagínense que Dios le puso en un rango especial. No era uno de los millares de ángeles. Creo que querubines había 5, pero si ese querubín eran 4. Entonces no era un ser celestial del montón, digamos, porque hay ángeles familiares que adoran a Dios. Pero de esos querubines, y Dios le dio una comisión, un mandato. Le dijo que fuera protector. Pero aquel ser que fue creado para proteger, él fue el atacante. En lugar de cuidar, donde lo pusieron a cuidar, él fue el que atacó. O sea, no cumplió y él fue el atacante. Hay cuenta que yo soy velador de una empresa. Y a mí me ponen a velar y me pagan. Y sucede que en lugar de cuidar la propiedad, la mercancía, yo misma yo me la robo. Pues algo así hizo este ser. Y miren, hermanos, dice que lo que lo corrompió será que tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu estatura. Todo lo que Dios le dotó, todo eso lo ensalzó. Pero ¿qué tiene que ver esa historia celestial con nosotros? Nosotros no somos así. Bueno, ahorita vamos a ver. Precisamente, hermanos, esta historia Dios me hizo traerla para que realmente nos analicemos si realmente nosotros no tenemos por ahí alguna cosa que haga que nos parezcamos o actuemos como el presente, porque Dios que no. Pero es necesario comparar esa historia tan trágica, tan fea, tan horrible, como en su calidad, como en su actuar. Y miren, Dios, cuando, no hubo necesidad que el enemigo hiciera lo que se revelara. Dice, no me acuerdo en esta parte, que lo que está en Isaías, tú que decías en tu corazón, Dios ya no estaba viendo, ya no estaba leyendo su corazón a especial. Vamos a ver. Tú que decías en tu corazón, ni siquiera dice que el pensamiento, el corazón sale de los malos pensamientos, ni siquiera leyó a su mente. Dios le leyó el corazón al enemigo. Y dice, ¿qué le hizo? Enaltezarse. Físicamente lo hizo enaltecerse de su hermosura, su sabiduría. Y que era un querubín. Y su perfección. ¿Cómo es? Ilógico, no sé la palabra, que el perfecto se pueda desperfeccionar. Si era perfecto. Dice, vamos a leer, en la lectura que leímos, ahí menciona la estaba haciendo esa
corazón, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oigan, qué atrevimiento. Como él sabía, él mismo al conocer que estaba viviendo al Altísimo. Pues hasta donde su apetito ataque es un ser combatiente, un ser persistente. Y qué atrevido es seré semejante al Altísimo. Subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios me levantaré, y ahí pondré mi trono. No se acuerda usted que alguien diga, ahora vamos a la historia terrenal. Eso dijo en el allá. ¿No ha escuchado usted hombres o mujeres que son soberbios? Que dicen, yo hice esto, por mi mano, por mi sabiduría, yo hice esto, edifiqué esto. Hay personas o cabezas creyentes que hacemos ese tipo de palabras o actitudes que no debemos tener. Alguien me puede decir que nota en esto todo lo que dijo en Isaías 14, no sé. Si era que notan en malos sentimientos de ser. Envidia hacia el Altísimo. Es que él tiene, a él lo adora. Yo también quiero. La envidia en el cristiano ya no debe ser, hermano. Ya no debe ser un proyecto que emprendí hace año y medio casi. Escuchó malos comentarios, no, bueno, algo que yo quería hacer. Y cuando lo comenté, empezaron, ¿no? ¿Para qué? Queriendo desanimar. Pero yo digo, no sé, pero porque si yo le cuento mi proyecto que quiero hacer, porque me hace un desánimo. En lugar de decirme, adelante, hágalo. ¿Saben? Un creyente me desanimó. Y un amigo mío, una reunión me animó, Silvia, hazlo. Y él no conoce a Cristo. Y la persona que conoce a Cristo me desanimó que no lo hiciera. Ahora digo, ¿qué motivó a esta persona a querer desanimarme? Son sentimientos, hermanos, que vivimos, que sabemos de otras personas o quizá de nosotros mismos y que no debemos tener. Él no quiso guiarse, o sea, él se sublevó a la autoridad de Dios, como que dijo, el rey es él, el Altísimo es él, pero yo no me voy a humillar, yo voy a hacer mi propio trono, yo voy a hacer aparte, a mí que te adoren los demás, los que me quieran seguir. Hermanos, miren, ustedes dicen, no, pero ese ser es muy malo, yo no hago nada parecido. A ver, le voy a decir algo. Analícelo. Esposa que no se está sujetando al esposo, está cometiendo lo que el enemigo hizo en el cielo. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice en 1 Corintios? Esposas, sujetados a nuestros esposos. Y la esposa que no se quiere sujetar y que es creyente está pareciéndose a la historia celestial. Por eso es historias celestiales, historias terrenales. ¿Por qué? Porque la esposa que no se sujeta se está pareciendo al que no se sujeta a la libertad. Ay, que lo creo. Hijo, los jóvenes, levanten su mano, los solteros, los hijos de papá y mamá. Solo dicen, pero dicen que era el testimonio, güey. Todos son el testimonio. Pero por si acaso ya por ahí, hijos que no se sujetan a sus padres, también Mauro, también es un buen niño, tiene puros jóvenes. Pero el que no se sujeta a los padres
Porque dice la palabra de sus primeros Corintios, que hijos obedecieran a sus padres. Pero si el joven que no se está sujetando a obedecer a los padres, se está pareciendo a quien cree, al que no obedece al padre. Bueno, yo, por ejemplo, alguien trabaja en un lugar subordinado. Bueno, todo es empresario. El hermanito Fernandito también es cosa particular. Sí, mi hermana estuvo en la empresa yo también. Bueno, si yo no me sujeto a mi jefe inmediato, no me estoy sujetando. ¿Y a quién cree que lo estoy pareciendo si yo estoy colocando órdenes en mi superior? La palabra dice que nos sometemos a las autoridades superiores. Bueno, si usted no se quiere haga, el jefe me dijo eso, que yo no voy a hacer. Cuando a mí no me parecía algo, el jefe ayudaba. Y él la bola. Yo le decía, fíjense que como que no está bien. Él me llegó. No me llegaba. Yo decía, mejor platico con mi jefe. Fíjense, licenciado, ¿por qué no lo hacemos así? Porque lo que usted me dijo no está funcionando. Pero una parte es practicarlo y otra parte muy diferente es realizarlos. No me hace caso, él entonces me lo va a hacer. Eso no es. Entonces, en pequeños ejemplos, ahora, miren, otro ejemplo. El alumno, ¿quiénes son alumnos ahorita? Alumnos. Bueno, 3, algo 4, porque tal son alumnos. ¿Usted cree que si el maestro es estricto? Vamos a suponer que no es estricto. Pero usted entró al salón teniendo obediencia al maestro. ¿Sabe? No vino de malas semanas. Bueno, pero va a decir a él. En mi salón había un muchacho que era marido. En mi salón había un joven que era marido. Y un día dijo, algo es el maestro, que él es un sí. Yo soy ese, no voy a decir el rayo de la marina. Porque si no, te van a decir que pero que él es un científico y él no me tiene por qué ver así. Todos son es el maestro. Le digo, oye, hijo, es que tu rango lo tienes en tu trabajo, pero aquí la autoridad dentro del salón es el maestro. Tú no puedes decir, usted no es civil y yo soy. No. El respeto al catedrático. Hermanos, ahí donde soy el lugar, han llegado, pues, maestros jóvenes. Un día, una compañera pensó que era un alumno nuevo que había llegado. Y como le pasó a María, no supe. Lo quedó viendo y había enojado. ¿Y qué se dice? Cuando lo oigan, pueden cambiar al maestro en la clase, porque se va a sentar. Oiga, que cambió la cara de puede. Porque cuando le pasó todavía no tenía lo bien bravo. Y cuando lo vi que se sentó, iba a ser el maestro también en la clase. Sí, ya que cambió la cara, pues si puedes. Era un jovencito. Pues ese jovencito sentado en el escritorio, si está sentado en el escritorio del maestro, es catedrático. Yo, aunque sea mayor, y tengo compañeras de salón que tienen 2 carreras o que tienen una carrera o maestrías, pero ellas respetan al joven que tal vez se acaba de terminar su licenciatura, pero el respeto, hermanos. Entonces, si nosotros nos sujetamos ante la autoridad, nos estamos pareciendo a algo que pasó en la historia celestial, y esa historia celestial no debemos
signos de admiración, como caíste del cielo, como dijo el hermano Rodo en uno de los estudios. Entre más alto se sube, más dura la caída. Pues así le pasó a César. Entre más lo avanzó, más dura fue su caída. Porque dice, más tú derribados eres hasta el Seol. El Seol es el infierno. El Seol se dice Seol en hebreo y Hades en griego. A los lados del abismo, ahí lo echaron. Ahí lo echaron por castigo. Y vean su manera de actuar. Tengo allá donde estaban los santos que no tenían por qué haberse corrompido. Después lo echaron, fue echado. Y vino a la tierra, intentó a Eva, y la engañó. Porque él quería que la condición deplorable que él estaba viviendo, también la raza humana la viviera. Él no quería hacer solo. Se atrevió a atentar a Jesús, al santo. Y cuando Cristo venga, se va a atrever a través del anticristo y todos los ejércitos a atacar a Jesucristo en su venida, que la guerra de Armagedón. Imagínense, después será echado en años a la misma. Pues cuando salga de ella, va a engañar. Y junto, o sea, como se queda quieto, pues ya hizo maldades, ya logró que muchos se perdieran, pero tiene un carácter así tan persistente para lo malo. Y después de salir, que lo saca del abismo, va a engañar. Y con esos que hay engañado, va a tomar la nueva Jerusalén. La va a rodear con los ejércitos. Y ahí es cuando Dios manda fuego del cielo. Ahora, dice, me vieron por ahí. Hermano, aguanta mucho. Pero bueno, hermano, esta no es la única historia celestial que yo le quería contar. Hay otra historia celestial que es parte, sí nos agrada y nos gusta. Y es la historia que nos salvó a usted y a mí. Una historia que no tiene comparación con la otra. Les voy a contar la historia, la contraparte. El otro punto. El punto malo ya lo vimos y cómo acabó. Cómo va a acabar. Pero esta otra historia. Veamos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Esta historia, si nos llena de amor, esta historia es una historia tan hermosa. Filipenses capítulo 2. Y voy a leer a partir del versículo 5. El versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Pero él dice, aunque se sabía Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, yo soy Dios. Yo no puedo humillarme a que me abofeteen. Yo no puedo humillarme a que
crucifiquen. Él no dijo eso. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él era un rey. Él dejó su trono de gloria. Él dejó la adoración celestial de millares y millares de ángeles. ¿Para qué? Para venir a sufrir por salvarte a ti y salvarme a mí. Y estando en condición de hombre, simplemente siendo Dios y haberse hecho hombre, era ya una humillación para él. Pero a él no le importó. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice haciéndose obediente hasta la muerte y no cualquier otra muerte? Muerte de cruz, la más cruel, la más sanguinaria, la más vergonzosa. ¿Saben por qué es vergonzosa? Porque a él lo pintan en una imagen clavado con un paño en sus partes, pero a él no le pusieron ningún paño. Él fue crucificado públicamente, sin nada de ropa. ¿Cómo creen que él se sentía? Siendo el Dios, se despojó de su gloria, de su vestidura celestial, por venir a morir por ti, por mí y por todo el mundo. Dejó esa gloria, esa majestuosidad, por venir a ser crucificado, a ser abofeteado. Dice que él se despojó de su gloria, de sus vestiduras reales, de aquella vestidura color púrpura, de aquella corona, de aquello celestial que él era y es. Se despojó. ¿Cómo despojarse uno? Iba a traer una pata. Vamos a suponer que yo traigo una pata y me la quito. Aquella vestidura era una vestidura tan grande. Aquel ser de la primera historia, aquel ser malo, dice que su vestidura era de piedras preciosas. Pues aquel, siendo un ser creado, como no mayor vestidura hermosa, era la que tenía Jesucristo. Si Él ha existido siempre, Él no tuvo principio ni fin de días, Él es y será para siempre. ¿Cómo se despojó Cristo de aquella vestidura de rey para venir a morir en una cruz? Como alguien, como que hubiera sido un pecador, como que hubiera sido un asesino, como que hubiera sido un violador, como que hubiera sido un sicario. Él era el ser, y es el ser más santo, el ser más santo. ¿Por qué no nos despojamos nosotros? Hay gente que se cree, tengo 2 carreras, 3 maestrías, un doctorado. Despojémonos de todo lo que nos haga sentir mayor que otros. La palabra de Dios dice, y no se nos olvide esta frase que Dios dijo: pues polvo eres y al polvo volverás. Nos quitemos la altivez. Yo soy más inteligente, yo canto más bonito, yo soy más alta, yo soy más buena. No, hermanos, no nos parezcamos en nada a aquel ser de la historia celestial mala. Nos parezcamos a este ser. Por eso dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esa humildad la debemos de tener los creyentes, los cristianos. No debemos subestimar a los hermanos. El hermano que no va a la escuela, que no tiene mucho dinero, y si tenemos un carro de lujo. No, hermanos, una alabanza dice: eres polvo y nada más.
único valioso. Sí podemos comprarnos ropas elegantes, caras, pero no humillamos al que no tiene, hermanos. No nos parezcamos en nada a aquel ser malo. Nos parezcamos a Cristo Jesús, porque la misma palabra dice: haya pues en vosotros este sentir, pero también en Cristo Jesús. Pero saben, aquel ser dice, pero que lo flechaba también. Y que espanto, después de ser tan hermoso, dice la palabra de Dios, espanto serás y para siempre quedarás. Hay una condena, hay un resultado de su soberbia, de la altivez, de la vanagloria. Entonces, nosotros no confiamos en nada de ese ser. No seamos vanagloriosos, no seamos activos. Yo soy más inteligente, yo soy esto, yo soy el otro. No, hermanos, ni acá entre los hermanos, ni en el mundo. Si estudiamos, nos pondremos humildes donde nos movamos, en el mercado, donde quieran, hermanos. Y acá también hay una recompensa. Dice, y estando en condición de hombre, siempre Cristo a sí mismo, haciendo su bien hasta la muerte y muerte de Dios. Por lo cual, por este motivo, dice la palabra, por esto que Él sufrió, por eso esa vergüenza que Él pasó en esa cruz, Dios también